¿Cuánto que conocen ustedes el Evangelio?, le preguntó a él. Bueno, lo conocemos ya hace unos 20 años. ¿Y sabe qué dijo ese joven chino ávido de conocer a Jesús y a la palabra? ¿Y por qué demoraron tanto tiempo? ¿Y por qué no vinieron antes? Muchas vidas se han perdido, miles. ¿Se da cuenta la importancia de que nosotros tenemos que estar listos para asumir y agarrar, vamos a decir, entregar la posta, ir a agarrar la posta y hacer lo que Dios nos está mandando a hacer? Queridos jóvenes, me estoy refiriendo más que nada a ustedes. Entonces, ¿quién fue la generación antes de ellos? ¿Quiénes son las personas que gastaron su vida donándose para que la iglesia existiera? ¿Por qué eso es tan importante, hermano? ¿Sabe por qué? Porque también es un tema de honra. No solo de justicia, sino de honra. De honra. Porque si nosotros no honramos a nuestros mayores, la siguiente generación no va a honrar a los jóvenes que están asumiendo ahora la posta de evangelizar a su generación. Entonces, ¿cómo fue en Santa Cruz? Yo me hacía esta pregunta hace 30 años, yo decía que soy de los 90, que empezamos nosotros a hacer este trabajo. ¿Sabe qué? Había mucho rechazo, mucha discriminación. Evangélico decir era casi una mala palabra en ese entonces. Recuerdo de niño, yo vivía por la 24 de septiembre y Arenales. Había una casa de unos misioneros y nuestros tíos y nuestros abuelos nos decían: allá en la esquina hay unos evangélicos, vayan y tírenle piedra a sus ventanas. Y ahí nosotros peladitos íbamos corriendo, ¡pli! ¡pli! Y quien creyera yo después predicando la palabra. Pero así era la persecución hacia los cristianos, hacia los evangélicos. Hermano, era terrible. Decir evangélico era sinónimo de exclusión, de pobreza, minoría. Nos llamaban de secta también. Y de hecho, a mi propia hija recibieron mucha discriminación en ese entonces. Sofía, me recuerdo, por no hacer una oración que no es bíblica. Entonces, rece, le decían, y ¡plá! Le daban ahí en su pupitre ahí, y ella se quedaba. Así que era una persecución tremenda hasta que la directora habló conmigo, hablamos y dijo no, que ella no podía estar acá porque ella tenía un llamado cristiano y que ella quería seguir los preceptos que sus padres le habían enseñado. Y así que tuvimos que buscar otro colegio. ¿Se imagina? Eso ahora sería penado por las leyes, porque no puede haber discriminación de religión. Entonces, la cosa es de que, mis queridos hermanos, lo que quiero decir, que era paradójico. Me recuerdo una vez que yo llegué y le dije a esa directora, antes de que suceda este hecho, le dije: directora, le dije, ¿sabe qué? Estoy feliz, le dije, estoy muy feliz. He conocido a Jesús, le dije. ¿Qué? Me dijo. He conocido a Jesús y ha cambiado mi casa, ha cambiado mi familia. Mi hogar se ha restaurado. Estaba yo con lucha, estábamos separados. Y me dice: ¿qué? No me diga. Sí, me he convertido, le dije. ¿Para qué habré dicho eso? Señor Suárez, usted no puede hacer eso. ¿Cómo usted va a hacer eso? Usted no puede salir de la Santa Madre. Y empezó a darme toda una madre. Le digo: pero si yo estoy feliz, mi casa se ha restaurado. No lo podía entender. Amados hermanos, yo ni siquiera entendía que formábamos parte de ser, vamos a decir, cristiano y evangélico al bautizarte. Porque yo me bauticé no en ningún nombre de ninguna religión. Yo me bauticé en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Yo me bauticé consciente, como la palabra lo decía. El que se bautice es en Cristo Jesús. No dice en tal o cual religión. Meses después me enteré que eso sería pues ser cristiano evangélico, cristiano
Pero eso no me importaba, lo que me importaba es que yo había conocido al Rey de Reyes, Señor de Señores. Mi vida había cambiado, mi familia se había transformado y estábamos felices, mi esposa y yo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, esa era la persecución que sentíamos en aquel tiempo. Jesús nos había hecho libres y automáticamente, claro, después de que yo me convertí, empezaron a no invitarme a las telemaratones. Yo era un cantante, no se olviden, a las telemaratones. Ya no me entrevistaban en los periódicos más importantes, ya no me llamaban aquí y allá de algunas instituciones, porque había en esos tiempos rechazo, persecución a ser cristiano. Porque éramos muy pocos. Había poca conciencia, los evangélicos estaban un poquito extendidos por muchos, vamos a decir, lugares rurales. Habían iglesias, pequeñas iglesias, pero en la ciudad no había una iglesia que impacte la sociedad. Y de pronto se levanta la iglesia cristiana de la familia, la iglesia bautista y algunas otras iglesias que conocemos que tienen un nombre, una trayectoria, Casa de Dios. Entonces, quiero decirles, hermanos, empezamos a impactar y a influenciar toda esta sociedad. Y la iglesia cristiana de la familia no es de las iglesias más grandes de Bolivia ni de Santa Cruz. Pero quiero decirle, y siempre lo he dicho, que es una de las iglesias que más ha influido para que haya un cambio, una transformación, para que se pueda impartir y la gente pueda recibir un tiempo de impartición de principios, de una nueva cultura de bendición en nuestra Santa Cruz. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Eso, hermano, quiero decirlo, que si algo tengo que gloriarme, como decía Pablo, no va a ser de que yo soy mejor que nadie, sino porque algo hemos hecho. Yo me glorío por tener a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador y nada más. Pero fue a través de Él que se ha levantado, se influenció este país, se alcanzó, llegamos a tantos lugares donde nadie había llegado, donde era prohibido. Y así hemos ido rompiendo barreras y había una palabra clave para alcanzar y evangelizar en ese entonces. Yo quiero decir a los jóvenes, para que ustedes pongan esa mano en el arado, fue una palabra: perseverancia. Perseverancia. Y nunca perder tu primer amor con el Señor. Yo nunca lo perdí. Siempre anduve enamorado de este Jesús y siempre, no quiero decir que he sido perfecto, todos hemos tenido pequeños traspieces, hemos tenido dificultades en nuestras propias casas, hogares, enojos, iras, y hemos caído, hemos pecado. Sí, todos somos pecadores. Y los cristianos no somos mejores que nadie. Los cristianos no somos mejores que nadie, es lo que yo digo. Pero sí somos una cosa: somos perdonados, porque hemos creído en un Jesús que nos ha perdonado. Y aquel que confiese el nombre del Señor será, ¿qué dijo? El primer versículo, será salvo. Somos perdonados, somos falibles, somos pecadores, pero somos perdonados. ¿Y sabe qué? Y cada día, escúcheme usted que está mirando por las redes, cada día como hoy día se renueva su fidelidad y su misericordia. Si tú estás con luchas, hoy es el día que Dios te da un nuevo tiempo para ponerte a cuentas con Él, para pedir perdón. Él es amplio en perdonar y en darnos siempre una nueva oportunidad. Así que vale la pena seguir a este Jesús de la gloria, porque es muy amoroso y Él nos ama. Entonces, amados hermanos, es tremendo. Hoy en día cantan nuestras canciones en todas las iglesias católicas y de todo tipo, cantan. Y somos los cristianos muchas veces puestos como ejemplo de perseverancia, esa palabra que dije. Y no solo de eso, ¿sabe qué? De ser guardadores y hacedores de la palabra. He escuchado a muchos sacerdotes por ahí y me he gozado. Al comienzo eran críticas, pero ahora ya
Así como los cristianos, los evangélicos, ustedes tienen que conocer la palabra. Entonces, gloria a Dios. Porque claro, nosotros tenemos por norma de conducta, tenemos conocer la palabra y poner en práctica la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Poner por obra la palabra. Entonces, amados hermanos, así que en Brasil también ha pasado lo mismo. ¿Por qué cito Brasil? Porque yo con Brasil tengo muy buenos negocios. Tengo 4 yernos brasileños ahorita, 4 hijas. Hemos hecho buenos negocios con Brasil. Y conozco, aquí ahí está uno de ellos, el primogénito. Siempre va a ser privilegiado, querido Dani, siempre, siempre. Porque fue el primer yerno. ¿Y por qué? Porque amo ese país. Amo Brasil. Amo la sed que tiene la gente de la palabra, el temor a Dios. Acá ha sido más difícil. De hecho, si usted va a Potosí, hemos ido a Potosí con Daniel, que es misionero, con Sofía, llevando unas cajas de regalo para esos niños que trabajan en las minas. Usted va a Potosí y es llamada Potosí la tumba de misioneros. Porque allá literalmente adoran al diablo, si usted no lo sabía. Literalmente, al tío ahí le hacen un altar, le dan ofrenda. Ahí en las minas. Lo hemos visto, ¿no, Daniel? Hemos entrado, hemos estado ahí. Entonces, nuestra cultura boliviana es una cultura muy arraigada en, vamos a decir, en la mezcla de lo pagano con lo que trajeron los primeros misioneros, con lo cristiano. Entonces se ha hecho una mezcla y, hermano, es terrible porque es más fácil no creer en nada para después conocer a Dios, como tener estas costumbres tan arraigadas y tan fuertes. Entonces la lucha ha sido fuerte en Bolivia y va a ser, y eso es lo grande y lo hermoso que tenemos. Mi hija Sofía y Will recibieron, ellos podían haber seguido a otro país a vivir. Ellos se formaron en Estados Unidos, tenían llamado para Brasil, pero el llamado más fuerte que prevaleció para ellos fue después que tuvieron una visión ambos de Potosí y de todo lo que implicaba para una Bolivia muy idólatra, que necesita de la palabra de Dios, que necesita que esta generación nueva empiece a evangelizar su generación. Entonces, mis queridos hermanos, es importante entender, por ejemplo, en Brasil decía yo, ¿por qué cité a Brasil? Porque también Brasil hasta hace poco tiempo la iglesia cristiana evangélica era una iglesia de negros y de pobres, así se lo llamaban. Entonces, después, hoy son 80 millones los brasileños que siguen a Jesús, convertidos de 250 millones de habitantes que tiene ese país. ¿Sabe qué? Casi la mitad. En Bolivia, ahora que viene el censo, yo estoy seguro, si hacen la pregunta cuál es su religión, ¿sabe qué? Estoy seguro que una tercera parte de los bolivianos, ya estamos peleando una tercera parte de la población. El evangelio ha crecido mucho, se ha hecho una labor intensa de entrega, de perseverancia. Y entonces esta generación tiene que reconocer a la anterior. La honra, entonces, no solamente es justa, es una siembra que se hace. Ya lo dije al comienzo, porque si esta generación no honra a la anterior, que somos nosotros, ellos tampoco van a ser honrados. Y es un tema muy delicado porque la historia se tiende a olvidar. Entonces, así como nosotros tenemos que honrar a nuestros líderes mayores y tenerles paciencia, y muchas veces decimos, pucha, ya están medio obsoletos nuestros pastores o nuestros líderes, pero no, tenemos que ver el trasfondo de todo lo que se hizo atrás. Y entonces, por ejemplo, yo jamás voy a dejar de honrar al pastor José María Contijo, que fue el pastor del pastor Rolando y mío, que fue un pastor
que fue tremendo lo que hizo. Él llegó de Brasil y ¿sabe qué? Se iba a los canales en su bicicleta, se iba a recoger a todos los adictos para llevarlos al centro. Le robaban su bicicleta. Un día le robaron la radio, le hacían jochas tremendas, pero era un hombre íntegro, que recibió una bendición tan grande y antes de irse a Brasil, él dejó, vendió su autito y dejó su ofrenda para la iglesia. Era un hombre entregado. Yo tengo el recuerdo más grande. ¿Cómo vamos a dejar de honrar al pastor Paulinho, el pastor Alcimar? Fueron nuestros mayores, fueron nuestros padres. Entonces, hermano, creo que esa honra tenemos que tener al pastor Rolando. ¿Por qué no? Entonces, todos tenemos que aprender a honrar a nuestros mayores. Entonces, solo por la Fundación Universidad de la Familia sabe cuántas personas llegaron a escuchar de Jesús y de los principios eternos de la palabra de Dios. Más de 100,000 personas. ¿Se da cuenta? Se ha hecho un trabajo arduo porque la visión de la iglesia ha sido muy amplia. No somos una iglesia perfecta, no lo somos. Hay muchas dificultades, sí hay como en todas las iglesias. Pero por ejemplo los brasileños tienen que honrar a esos 2 misioneros que salieron de Azusa, que fue uno de los avivamientos más grandes que hubo en la historia en 1906, allá en Los Ángeles. De allá salieron 2 misioneros y se fueron a Brasil y ellos empezaron a pelear la buena batalla. Ellos empezaron a predicar en un lugar que era tremendamente idólatra y cerrado como Bolivia, no tan grave como Bolivia, como decía, pero ¿saben qué? Estos 2 misioneros consiguieron influenciar y levantar una iglesia pentecostal llena del fuego del Espíritu Santo. Y hoy Brasil arde con la llama del Espíritu Santo, con el fuego de Dios, ganando miles y miles de vidas. Hermano, ¿qué quiero decir con eso? Que nosotros tenemos jóvenes, tienen que honrar a los anteriores, dar honra para que también ustedes reciban honra. Y quiero terminar hablando de David. David es un ejemplo tremendo de lo que estoy diciendo. David, solo se necesitó un hombre que se llamó David para matar a un gigante, un león, un oso. Pero cuando David entra en la cueva de Adulán, levantó un ejército, ¿sabe qué? De endeudados, de perseguidos, de gente humilde, gente que no tenía nada, no tenía un propósito. Y él levantó un ejército que fue guiado por 3 de sus más grandes líderes. Uno de ellos enfrentó y mató a 2 gigantes. Otro de ellos con una lanza mató a más de 800 jóvenes, más de 800 filisteos. No sé si eran jóvenes, pero seguramente que eran fornidos y que eran 800. Después otro, Eleazar dice que era tan valiente que empezó a pelear. Y de pronto los israelitas vieron que la cosa estaba fea y se escaparon y lo dejaron a él solo. Pero después se dieron cuenta de que él seguía peleando y volvieron a hacer los refuerzos, pero él había exterminado a todos los que estaban ahí. Y la espada se le quedó prendida en la mano. Dice que el brazo se le acalambró, pero la espada se quedó prendida. ¿Cómo habrá sido esa tensión de ganar esa situación? Otro de los valientes de David fue Sama, que entraron los filisteos a querer apropiarse, a querer destruir una cosecha de lentejas. Y otra vez, como no faltan algunos que viene el enemigo y salen disparando, lo dejaron solo también a Sama. Pero Sama dice que defendió el lugar con todo y batalló, y después volvieron nuevamente también los guerreros y vieron de que él había prevalecido ante muchos. Hermano, Dios se está levantando en muchos jóvenes, en muchas personas, por eso nuestros hijos son clave.
usted que está acá y es una persona mayor como yo, 60, 50 años, usted tiene que traer a sus hijos, tiene que acompañar a sus hijos, porque sus hijos, para que tengan un sentido, un propósito, para ganar a toda esta generación. Y un día Bolivia pueda ser para Cristo. Un día estemos libres del narcotráfico, estemos libres de la corrupción, estemos libres de las ideologías de género que traen tanta destrucción y confusión a la familia y que se han empeñado, que son usadas para destruir a la familia. Hermano, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos para que alcancen ese propósito. Entonces, amado, necesitamos valientes como los valientes de David. ¿Usted será que puede ser uno de ellos? Esta generación debe entender que debe tener, en hebreo se dice un gibor. ¿Sabe qué es un gibor? Un gibor es un héroe, es un guerrero. Nosotros tenemos que, así como David tenía sus guerreros, tenemos que tener en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, tenemos que levantar gibors. Diga conmigo, gibors. Gibor tiene guerreros, héroes de la fe que van a hacer las grandes batallas. Ellos están llamados. Tenemos por eso que dejar nuestro lugar de confort, porque hay muchas vidas que se están perdiendo y todos y cada uno de nosotros está llamado a conquistarlos, evangelizarlos. ¿Cómo? Aquí viene esta última pregunta. ¿Cómo? Nehemías, cuando fue a restaurar los muros de Jerusalén, si usted se recuerda, Nehemías lloró cuando supo que estaba destruido todo, las familias estaban destruidas, el pueblo de Israel estaba abandonado, los muros caídos. Él fue y levantó un ejército, pero ¿sabe cómo lo hizo? Lo hizo poniendo herramientas en la mano de uno y la espada en la otra mano. Todos los que mientras construían con los utensilios para construir los muros, ellos permanecían alertas con la espada. La espada del Espíritu, ¿qué cosa es? La espada del Espíritu es la palabra, mis hermanos. ¿Y qué son esas herramientas que le utilizaban en la otra mano? Cada uno de aquellos israelitas que reconstruyeron el muro, esas herramientas son los dones que Dios nos ha dado. Nos ha dado los dones de discernimiento, dones de ciencia. A usted, cada uno de nosotros tienen esos dones. Tenemos que buscar los dones, porque en una mano tenemos que tener los dones y en el otro la espada, que es la palabra de Dios, para ir a reconquistar. Estamos en tiempo de conquista, a conquistar las vidas que están perdidas. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos hoy esa gran tarea, que es una tarea que Dios la va a respaldar de una manera sobrenatural. Entonces, hoy en día, primero que nada, debemos, ¿qué hacer? Lo que tenemos que hacer como hijos de Dios, como personas, primero tenemos que ganar nuestra casa. La piedad empieza en nuestra casa, en nuestra familia. Y tenemos que empezar a orar por cada uno de los familiares que no conoce a Jesús. Porque va a ser terrible el día que Dios nos llame y si Jesús viene a recogernos. La gente que se va a quedar acá, hermano. La gente que no va a entrar al cielo, como nos habla la Biblia. Va a ser terrible. Y ahí vamos a decir, ¿cómo no lo llamé a este? ¿Cómo no le hablé? Primero eso. Esa es la primera. Segundo, debemos una vez pasada este tiempo de pandemia, tenemos que salir. Me refiero a los jóvenes que tienen que evangelizar a esta generación. Tienen que salir, ¿sabe a qué? A compartir el mensaje. Hoy en día, ya los jóvenes están desafiados para esto. Ellos no quieren un simple evangelio, claro, que uno evangelice uno a muchos. Eso era en nuestro tiempo. La nueva generación es más osada
y necesita ser osada. Y ir, orar y preguntar y hacer como algo que hacían en la iglesia primitiva, que no es descubrir la pólvora, porque todo está en la palabra de Dios. Ya lo hicieron aquellos cristianos de la iglesia primitiva. Si usted va al libro de Lucas, capítulo 9, del 1 al 6, preste atención. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Este gran movimiento Dunamis que nosotros estamos encorchetados, ellos vienen acá siempre, ellos vienen evangelizando de una manera osada. ¿Sabe dónde? Las universidades, las escuelas. Nadie se está quedando sin escuchar la palabra de Dios. Y ellos saben cómo hacen y cómo deberían hacer nuestros jóvenes. Y nosotros, ¿sabe cómo? Salir muchas veces en una calle, ir al parque urbano, no sé dónde, y orar. Antes orar: Señor, muéstrame a quién debo alcanzar. Muéstrame, dame señales, empezar a clamar. Ellos se pasaban así en la iglesia primitiva. Ellos salían, no sabían nada, pero ellos oraban y le preguntaban a Dios, y Dios le mostraba los detalles. Busca a esa persona que tiene un color, una chaqueta negra, o esa que tiene una chompa roja y tiene este color de pelo. Y Dios empieza, cuando nosotros empezamos a movernos así, Dios te empieza a mostrar los detalles. Y tú vas llegando y te acercas a una persona y le dices: ¿sabe qué? Su familia está quebrada, ¿no? Y ella empieza a llorar. ¿Quién le avisó? El Espíritu Santo es real, mis queridos hermanos. Si nosotros empezamos, si los jóvenes empiezan a moverse de esa manera, Dios nos respalda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Acaso Dios nos escucha nuestras palabras? ¡Claro! Si usted le pide con todo su corazón: Señor, muéstrame qué persona debo alcanzar, a quién me tengo que acercar. Así están haciéndolo. Es un tiempo de osadía. Las vidas se están perdiendo. La pandemia se está llevando a mucha gente al infierno sin conocer a Jesús. Mis queridos hermanos, yo le doy simplemente un pantallazo de lo que el Espíritu Santo te da capacidades. Tiene una característica única, siempre lo digo. El Espíritu Santo nos guía para esta tarea de evangelización. Lo hizo con nosotros de otra manera, pero ahora esta generación debe moverse para llegar a mayores cosas que nosotros inclusive. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amado, es un tiempo de conquista, es un tiempo de osadía, es un tiempo de salir. No solamente quedarnos ahí, primero la familia, después las calles, una vez pase esta pandemia, y también la tecnología. Jóvenes, ustedes están siendo usados, pueden ser usados de manera sobrenatural con la tecnología para que las más vidas no se pierdan. Entonces, amado, estos detalles creo que es importante entender que la nueva generación quiere ir más allá que nosotros, que Dios tiene todo previsto para ser efectivos y Dios revelar las maneras nuevas sin inventar la pólvora, porque todo está en la palabra de Dios. Estas creo que serán parte de las características bíblicas innovadoras que con fe, osadía y arrojo esta generación, esta nueva generación joven evangelizará a su generación. ¿Cuántos dicen amén? Bien, mis queridos hermanos, vamos a orar y estoy seguro que aquí hay mucha gente que tal vez conoció a Jesús ya con más años. No tuvo ese tiempo que tuvimos nosotros de evangelizar, de salir a las calles en campaña.